Muy bien, buenas tardes. Hoy lo que vamos a ver son aquellas tareas que se realizan en tanques de combustible. Básicamente es un panorama de todas las medidas que nosotros deberíamos contemplar y tener en cuenta cuando se hace una tarea en un espacio que es complicado, porque es un espacio confinado, y además tiene en su construcción una serie de problemas o inconvenientes desde el punto de vista del desarrollo. Este procedimiento que voy a explicar no es apto para tareas en tanques que contengan hidrocarburos livianos, como ser naftas. En general, lo que se va a plantear aquí es para aquellos hidrocarburos que son pesados, que tienen menos problemas desde el punto de vista de la gasificación y que nosotros nos podemos encontrar en cualquier planta importante, cualquier planta grande, donde tengamos tanques de combustible de gran capacidad. Los tanques en general se los conoce como tanques API y lo que suelen tener es, como todos los tanques grandes, un casco o envuelta o pared que contiene el combustible, una entrada de hombre, un fondo o asentamiento donde el tanque está apoyado, conexiones de entrada y salida para el combustible, un rebose o rebalse, escaleras y plataformas, tapas de inspección, venteos y un techo que tiene sus problemas. Estos tanques genéricamente se los denomina como tanques API, que es la norma que rige su construcción y muchos de los datos de mantenimiento que nosotros podemos encontrar. Hay una norma que es la API 650, que es la que establece todos los parámetros que estos tanques deben de cumplir para poder almacenar combustible. Estos tanques pueden tener muchísimos tamaños diferentes, alturas diferentes y pueden tener diámetros que lleguen hasta 80 o 90 metros en los tanques muy grandes. Pero uno se puede encontrar con estos tanques desde 10.000 litros para arriba, lo cual demanda algún tipo de mantenimiento. Lo que vamos a ver en un tanque de este tipo, si lo viéramos en un corte, es una base de hormigón donde está asentado el tanque y está preparada para contener todo el peso del combustible, accesos al interior del tanque a través de tapas o eh, entradas de inspección, una escalera para poder ascender al techo, plataformas en muchos casos para poder hacer las mediciones, escotillas en el techo que son venteos en algunos casos, o escotillas o tapas de inspección o de medición. En algunos casos la medición se hace a través de una cuerda y un recolector de muestras y entonces se hace a través de estas escotillas. Tienen sistemas de venteo que en algún otro video hemos visto que pueden ser de cuellos de cisne o con válvulas de presión y vacío. El techo está, en la mayoría de los casos, es abovedado o tiene una forma cónica. Dentro del tanque vamos a tener un nivel de combustible, una cantidad de agua en el fondo, que es lo que normalmente se encuentra, especialmente en hidrocarburos pesados, entradas y salidas de combustible, las paredes o cuerpo, y una cámara donde entre el techo y el nivel de combustible, donde nos vamos a encontrar probablemente vapores inflamables. Esto es con el tanque en funcionamiento. El tema es cuando el tanque hay que hacerle algún tipo de mantenimiento. Esos mantenimientos pueden ser trabajos de limpieza, reparación, medición de espesores, un montón de situaciones diferentes que nosotros tenemos que saber cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar, cuáles son las tareas que se pueden realizar usualmente en este tipo de trabajos y cuál es la planificación de esa tarea. Eh, estos, eh, estos tanques en general están regidos en nuestro país, en Argentina, por la ley 13660, donde se hace referencia a la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos y gaseosos. Esta norma o esta ley es muy amplia, tiene un decreto reglamentario que es el 10.877 del año 60, es un reglamento que ha sido modificado por resoluciones que normalmente las emite la Secretaría de Energía y Combustibles, como las resoluciones que hacen alguna disquisición sobre tanques de almacenamiento, eh, mm, tanques para la industria del gas licuado, registro de bocas de expendio de combustibles,
condiciones mínimas en plantas de elaboración y almacenamiento y mezcla de biocombustibles, la utilización de tanques flexibles, que es algo relativamente nuevo, y tanques intermedios de medición y colección de petróleo crudo. Estos son reglamentaciones que son, digamos, accesorias a la ley principal, que, repito, es la 13.660, que nos establece todas las medidas de seguridad que nosotros tendríamos que contemplar en este tipo de tanques. En general, lo que vamos a encontrar son tanques de un diámetro importante, de 3.000, 5.000, 20.000, 40.000 metros cúbicos, y que en este caso nosotros vamos a trabajar o a hacer una planificación sobre lo que sería el mantenimiento y la limpieza de tanques que tienen hidrocarburos pesados. Cuando hablamos de hidrocarburos pesados, podríamos estar hablando de petróleo, fuel oil, diésel, es decir, elementos que no son muy volátiles o que no son tan volátiles como los hidrocarburos livianos, que podría ser la nafta, por ejemplo. En general, lo que vamos a ver en estos tanques, y ya lo hemos visto en algún otro video, son sistemas contra incendio, un endicamiento, cámaras de espuma, es decir, elementos que son comunes a la mayoría de estos tanques. Esto en un parque de tanques, nosotros podemos tener una cantidad, como en este caso, que es una estiba de lo que podría ser una destilería. Cada uno de los tanques tiene su endicamiento, su pretil, su cuba, que contiene el volumen del tanque más un 10%, y en algunos casos, como en este, vemos que hay una cantidad de tanques alrededor del original o del que vamos a trabajar, con lo cual nosotros siempre tenemos que tener cuidado que estamos trabajando en una zona que es de elementos inflamables, eh, elementos combustibles, que puede haber muchos tanques que estén en servicio. Por lo tanto, las precauciones que hay que tomar no solamente son hacia la tarea que se está realizando, sino también hacia el entorno, es decir, hacia todos los tanques que pueden estar alrededor, con cada uno de los riesgos que esos tanques tienen. Estos tanques en general están ubicados o están rodeados por lo que se llama pretil o pileta o endicamiento, que puede ser, según la ley, de dos tipos. Los hay de hormigón, que es simplemente una pileta que contiene el volumen del tanque más grande, en este caso, y el 50% del tanque que está más cercano. Y estos pretiles pueden ser también endicamientos de tierra. Eso dependerá de la zona, dependerá de la ubicación del tanque. Es decir, hay muchísimas variantes al respecto, pero por ley todos tienen que tener este tipo de pretil. El recinto, según lo exige la ley 13660, debe existir alrededor del tanque y tiene que ser capaz de contener hasta un 10% más la carga máxima del tanque. Este recinto está delimitado por un muro de contención, que suele ser de hormigón, o por un talud de tierra. Los tanques de 10.000 metros cúbicos de capacidad o mayores deberán ubicarse en recintos individuales. Y en caso de haber más de un tanque dentro del recinto, el mismo deberá ser capaz de contener la máxima capacidad del tanque más grande, más el 50% de capacidad. Esto está pensado para que en caso de un incendio o de la rotura del tanque, el contenido del tanque pueda ser retenido por ese pretil o endicamiento o pileta para evitar que se produzca una contaminación inmensa. Dentro de las tareas que nosotros podemos encontrar que se hacen regularmente en estos tanques, pueden ser desde inspecciones visuales, que hoy día hasta se hacen con drones, inclusive algunas inspecciones internas que son muy cercanas al techo o a las paredes superiores, se pueden hacer con drones para evitar tener que armar andamios y desplazar gente en altura, lo cual es medio complicado. Se hacen mediciones de espesores de las chapas de la pared, mediciones de la chapa del piso, inspección de lo que se llama el talón o la parte inferior del tanque, tareas de limpieza, tareas de desincrustación, reemplazo de chapas, reemplazo de las serpentinas. Es decir, hay un montón de tareas que pueden estar hechas en estos tanques, y en general
cuando el tanque se vacía para hacer la tarea o las tareas que se van a hacer, suelen hacerse varias tareas al mismo tiempo para aprovechar el tiempo que el tanque está fuera de servicio. Estas tareas requieren de una planificación muy cuidadosa antes de entrar, donde nosotros tenemos que tener como elementos de trabajo explosímetros o equipos para combustibilidad, explosímetros o equipos para medir oxígeno, un permiso de ingreso, un permiso de trabajo, un permiso de entrada porque es un espacio confinado, el equipo de protección personal necesario para todo el grupo de trabajo, las herramientas adecuadas, equipamiento para ventilar, equipamiento para comunicación entre el trabajador y la supervisión dentro y fuera del tanque, un proceso de ventilación del área de trabajo, y, por supuesto, un plan de emergencia que habrá que adaptarlo y diseñarlo de acuerdo a cada tipo de trabajo. En general, cuando se va a trabajar en estos espacios confinados cerrados, con una pequeña abertura de entrada y salida, como es este tipo de tanques, nosotros tenemos que hacer una cuidadosa planificación de la tarea. Ahí tenemos que ir en el paso a paso, coordinar todas las tareas, todo el grupo interviniente, qué es lo que va a hacer cada uno, en qué momento lo va a hacer. Este procedimiento hay que difundirlo. La forma más fácil es juntar a toda la gente y hacer la explicación de cómo se va a hacer el trabajo. Y fundamental en el grupo de gente que va a trabajar, hacer una capacitación muy cuidadosa, muy profunda, muy clara sobre los riesgos que hay dentro de ese tanque, lo que se pueden encontrar y las acciones que tendrían que adoptar o realizar en caso de emergencia o de algún daño al medio ambiente. Es decir, hay un derrame, bueno, ¿qué hacemos en tal caso? Se nos desmaya un trabajador, ¿cómo lo sacamos? Es decir, buscar todas las posibilidades de riesgo y desarrollar los procedimientos de emergencia. ¿Dónde podemos tener estos espacios confinados con pequeñas aberturas de entradas y salidas? En reactores, tanques de almacenamiento, que es lo que nosotros vamos a ver, o tanques de sedimentación, salas subterráneas de transformadores, gasómetros, túneles, alcantarillas, bodegas de barcos, cisternas de transporte. Es decir, hay muchos de estos eh, eh, de estas tareas o de estos procedimientos que nosotros tenemos que adaptar y que podemos tenerlo en distintos tipos eh, de instalaciones o de recipientes de esta naturaleza. Hoy nosotros nos vamos a dedicar a lo que son tanques de almacenamiento. Es una instrucción genérica, es una instrucción que da la base del funcionamiento de todo este sistema, pero que podría ser mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más detallada y que en cada caso y en cada establecimiento habrá que cumplir y habrá que estudiar. Lo primero que tenemos que determinar es cuál van a ser los sitios de entrada y salida o de movimiento de personal para el ingreso a esos tanques. Luego hay que hacer una planificación de la tarea muy detallada y muy cuidadosa, sin olvidarse de nada. Hay que entrenar al personal interviniente para que sepan cómo manejarse, qué es lo que tienen que hacer, practicar las acciones de emergencia en el caso de que sea necesario rescate o señalización o movimiento de gente o hacer alguna extinción de un pequeño fuego, es decir, todas las condiciones o las acciones de emergencia que nosotros tendríamos que hacer. Fundamental, antes de ingresar a cualquier persona al tanque, tenemos que hacer los permisos de trabajo. Esto normalmente lo hace el jefe de operaciones o el jefe de la planta, quien es el que verifica y autoriza la realización del trabajo. Bloquear todas las entradas y salidas de producto para que no tengamos la posibilidad de un ingreso porque alguien dejó una válvula abierta o se puso en marcha una bomba y entonces con la gente adentro nos empieza a entrar algún producto. Inclusive hay que bloquear las instalaciones de incendio para evitar que alguien pueda involuntariamente enviar agua o espuma dentro del tanque, poner enclavamientos, es decir, encadenar las válvulas o todos los elementos que tengan alguna relación con lo que es la operación, la parte operativa del tanque. Estos procedimientos que nosotros tenemos que cumplir van después a permitir que se haga toda la tarea en este caso, de limpieza o mantenimiento de un tipo de tanque de esta naturaleza. El paso número 1
antes de comenzar cualquier tarea y por supuesto preparar el tanque para trabajar, es vaciar el tanque hasta que las bombas del sistema no aspiren más. Es decir, primero se lo vacían en la forma mecánica con su propio sistema de trasvase, y si quedara un fondo de combustible en el tanque, si se necesita seguir aspirando, se puede agregar agua. El agua lo que hace es irse abajo, el combustible flota y permite seguir aspirando hasta que el combustible eh, se vacíe en su máxima expresión o hasta que salga agua. A partir de ahí lo que va a quedar es el residuo, que es lo que nosotros vamos a explicar cómo se hace. El segundo paso en estos casos, en este tipo de tarea, es lograr una ventilación natural por convección. Es decir, abrir todas las tapas del tanque, las de abajo y las que están sobre el techo, para que haya circulación de aire y buena ventilación durante no menos de 12 a 24 horas, dependiendo del volumen del tanque. Esto va a permitir que nosotros tengamos una primera ventilación natural, convectiva, ya que el aire fresco suele entrar por debajo, el tanque calienta el aire y el aire sale por arriba, y nosotros vamos a tener todo un venteo natural que después vamos a mejorar de otra forma mecánica.